Saludos, estimados estudiantes. A continuación vamos a mostrar un corto video en el que rápidamente y de manera muy básica vamos a aprender unos conocimientos con respecto a la parte de búsqueda en bases de datos, de información científica, cómo citar según normas APA y cómo construir el listado de referencias bibliográficas. Para realizar esto, entonces, vamos a trabajar básicamente en una base de datos que corresponde al Google académico y otra base de datos que corresponde a lo que nos proporciona la universidad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ubicar información con respecto al Google académico, abrimos nuestro buscador y acá escribiremos Google académico. Y esta es una base de datos, mira aquí aparece Google académico, es una base de datos que nos va a buscar de manera específica información verídica y que corresponde a textos científicos o revistas científicas. Y como es Google Académico, va a buscarnos información específicamente en español. Entonces, por ejemplo, si escribimos ecoturismo en Colombia, que es con respecto a la parte nacional, recuerden que la idea es ubicar al menos tres referencias nacionales, tres internacionales y las que encontremos a nivel regional, que pueden ser dos o una, porque pues muy probablemente no encontremos mucha información a nivel regional. Entonces, por ejemplo, hemos escrito ecoturismo en Colombia, aquí nos aparecen 19.400 resultados existentes, pero queremos filtrar un poco más la información. Entonces, para esto vamos a irnos a referencias desde el 2014. Podemos desde el 2014, nos damos cuenta que aparecen 7.780 resultados. Si vamos desde el 2017, vemos que nos aparecen más reducidos todavía. Entonces, ampliemos un poco desde el 2014. En el 2014, por ejemplo, aquí encontramos ya varias, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, ubiquemos esta que dice evaluación de la sustentabilidad de los prestadores de servicios turísticos del Parque Nacional Tayrona. Si le doy clic ahí, él nos va a abrir el artículo. Aquí tenemos el artículo, el nombre, los autores, ¿cierto? Un artículo científico, ¿sí? Y nos aparece incluso cómo citar este artículo. Aquí mismo nos dice cómo se debe citar. Y también el DOI, que es un código de clasificación, ¿sí? Y pues de aquí ya podemos revisar el artículo y sacar la información. Eh, la idea, ¿cuál es? ¿Cómo citar este artículo? Evaluación de sustentabilidad de acuerdo a la norma APA. ¿Cómo lo citamos? Aquí la base de datos nos ahorra ese proceso. Aquí donde tenemos este icono de comillas, ahí dice citar, le damos clic. Mire que ahí nos aparece tres maneras de citar ese artículo, de acuerdo a las normas APA, de acuerdo a la norma ISO y de acuerdo al MLA. Como estamos trabajando sobre normas APA, entonces aquí simplemente lo que hacemos es copiar ese texto, ¿cierto? Irnos al donde tenemos nosotros armando el listado de referencias y lo pegamos, ¿sí? Recuerden que en la norma APA se debe colocar en forma de sangría, es decir, ¿cómo hacemos eso? Iluminamos nuestro párrafo, vamos a clic aquí donde dice párrafo en la parte superior de la herramienta de Word, y aquí donde dice especial, aquí dice sangría, miren, aquí dice especial, le doy sangría francesa, y le damos a aceptar y listo. Así nos debe quedar a nosotros ya la referencia bibliográfica lista. Recuerden que la estructura según norma APA, ¿cuál es? El apellido del autor, las iniciales del nombre, como aquí hay dos autores, entonces se coloca la I con este símbolo, la I, el apellido, coma, las iniciales de los nombres, el año, ¿cierto? El título del artículo, ¿sí? El nombre de la revista, ¿sí? El volumen de la revista, el número de la revista y las páginas de esa revista. Es decir, ese artículo se publicó de la página 100 a la 117. En la revista Cuadernos de Geografía, Revista Colombiana de Geografía, volumen 27, número 1. ¿Sí? Entonces, así ya hemos armado nuestra primera referencia bibliográfica que hemos extraído ese artículo del buscador Google Académico. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer en una de las bases de datos que nos proporciona la universidad. Entonces, abriendo la página principal de la universidad, nos vamos a la parte inferior donde dice biblioteca y en la parte que dice biblioteca doy clic y me aparece el siguiente buscador.
vamos a ir a donde dice bases de datos. Aquí podemos buscar por catálogo, por repositorio, por bases de datos. Y aquí nos aparecen varias bases de datos, ¿sí? Vamos a ubicar cualquiera, en este caso ProQuest. Doy clic en ProQuest. Es importante que cuando vayan a la biblioteca, a ustedes les va a pedir loguearse con el, y se van a loguear con el correo institucional que les ha proporcionado la universidad. Se loguean con la misma clave de usuario pues de su campus y les va a aparecer entonces ahora sí lo siguiente. Aquí escribimos, por ejemplo, ecoturismo. Doy buscar y me aparecen 662 resultados y me aparece información de Portugal, esta parece ser de Brasil, esta es de Perú, ¿sí? Y pues aquí puedo revisar la parte internacional, ¿no? Aunque también puedo escribir ecoturismo en Colombia a ver qué me aparece. Pero vamos a ubicar esta, por ejemplo, vamos a ubicar este que dice ecoturismo como alternativa sostenible para proteger el bosque peruano. Le doy clic y aquí me aparece el artículo. Aquí si lo quiero descargar, si lo quiero imprimir. La información que necesito para citar este artículo, busco aquí en la base de datos, mire que aparece el icono, el mismo icono de las comillas, le doy clic ahí en citar y esto ya me lo organiza en normas APA de acuerdo a la norma APA sexta edición, que es la última. Y pues aquí aparecen otros tipos de normas, ¿sí? Voy a escoger esta y voy a copiar esta información, que ya es el artículo citado, y me voy a mi listado de referencias, lo pego y incluso ya me sale de una vez con el formato de sangría francesa como ya lo había ajustado. Aquí le cambio esta información porque está escrito en inglés, entonces yo le voy a colocar recuperado de dos puntos y ya. Tengo mi segunda referencia bibliográfica estructurada de acuerdo a la norma APA y ya he organizado esa parte. Miren que ya no es necesario revisar la norma APA, sino que ya la misma base de datos me trae la estructura para citar. Entonces simplemente lo copio y lo pego en mi listado de referencias. Listo. Entonces esa es la manera de armar nuestro listado y la forma de buscar la información en esta base de datos. De la misma manera podemos buscar en cualquier otra base de datos. Ahora, la idea es cómo citar según la norma APA, de pronto cuando se van a hacer citas textuales, porque en el marco teórico se debe tomar información textual y sobre esa información dar una explicación de para qué nos sirve dentro de nuestra investigación. Entonces, en un ejemplo que tenemos acá en la norma APA, vamos a mirar eso. Por acá nos aparecen diferentes tipos de citas. Este archivo se los puedo compartir y aquí nos dicen las citas. Hay citas textuales, citas que son de menos de 40 palabras, citas que son de más de 40 palabras, citas que son basadas en el texto, citas que son basadas en el autor y citas de parafraseo. Entonces vamos, por ejemplo, a tomar la cita que es basada en el texto, que es de más de 40 palabras, que es la que ustedes van a utilizar. La idea cuál es? Que si tomamos textualmente un párrafo, lo podemos copiar, ¿cierto? Y cuando lo copiemos, entre paréntesis debemos ubicar el apellido del autor, el año y la página, ¿sí? De esa manera hemos citado de acuerdo a normas APA. Entonces, pues ya hemos visto cómo realizar la búsqueda, miren que es sencillo, cómo se cita y cómo se construye el listado de referencias. Entonces, muchachos, espero esta información les sea de gran ayuda para la búsqueda que ustedes tienen que realizar. Eso fue todo.